Dicen que el lugar de una mujer es donde ella quiera estar, pero en la práctica, todavía hay muchos hombres que creen que una obra en construcción es territorio masculino. Y cuando una mujer aparece dando órdenes, con casco y portaplanos en mano, las risas llegan antes que el respeto. Camila escuchó bromas, fue ignorada en reuniones, llamada decoradora con diploma, pero lo que nadie sabía era que tenía un currículum capaz de avergonzar a muchos con corbata. Esta historia no trata solo de prejuicio, trata de cómo los resultados hablan más fuerte que cualquier etiqueta. Y lo más loco, quien más dudó de ella, fue quien más tuvo que aplaudir al final, porque cuando mostró lo que ya había construido, escuelas premiadas, hospitales modernos, complejos sostenibles, hasta el inversionista multimillonario se quedó sin palabras. Esta historia se convirtió en lema de obra, ejemplo de liderazgo y modelo de transformación. Si alguna vez te subestimaron, te vas a ver reflejado en este video. Y si nunca lo hicieron, vas a aprender a no repetir el error de juzgar sin conocer, porque hoy vas a entender por qué intentar silenciar a alguien competente es como gritar dentro de un túnel. El eco regresa más fuerte, y lo que vivió Camila puede convertirse en el punto de inflexión que te estaba faltando, aunque jamás hayas tocado un ladrillo. Desde el momento en que Camila pisó aquel terreno de construcción, algo invisible pareció esparcirse por el aire, un juicio silencioso, disfrazado de risitas, miradas cruzadas y frases susurradas entre dientes. No necesitaba escucharlas con claridad para saberlo. Ya estaban dudando de ella, no por falta de capacidad, sino por exceso de prejuicio. Era como si el simple hecho de ser mujer anulara, en sus cabezas, cualquier autoridad que pudiera tener. Y eso, lamentablemente, no es raro. Es casi un guión repetido en el mundo de la construcción. La verdad es que muchas mujeres que ocupan espacios históricamente masculinos enfrentan este guión. La prueba invisible, la risa incómoda, la desconfianza gratuita. Es como si, en cada nueva obra, tuvieran que construir dos estructuras al mismo tiempo, la física y la de su propia credibilidad. Camila lo sabía. Y también sabía que, si quería ser escuchada, primero tenía que hacer ruido con resultados, y no con discursos, porque cuando pruebas con hechos, hasta el machismo más terco se calla, y no creas que reaccionó con gritos, amenazas o confrontaciones directas. No, respondió con el portaplanos firme en mano, mirada directa, y ese tipo de confianza que no pide permiso. Quien ha enfrentado resistencia solo por existir, sabe, o te rindes, o decides dejar tu nombre marcado en concreto. Y Camila eligió el concreto. Pero lo que vendría después mostraría que el desafío no era solo resistir las burlas iniciales, era vencer el prejuicio que se escondía hasta en las reuniones más silenciosas. Camila podía tener el casco en la cabeza, los planos en la mano y la credencial en el pecho, pero aún así era tratada como una figurante en un escenario donde merecía ser protagonista. En cada reunión técnica, la interrumpían a mitad de frase, la corregían sin motivo o simplemente la ignoraban, como si su voz no tuviera el mismo peso que la de sus colegas de traje. Lo más irónico, muchos de los que la menospreciaban jamás habían liderado ni la reforma de su propio baño. Pero ahí, en ese entorno, bastaba con ser hombre para sentirse ingeniero senior. Ese tipo de prejuicio es más cruel que la burla directa, porque se disfraza de formalidad, de preocupación técnica, de mera sugerencia. Es el famoso mansplaining disfrazado de consejo. Camila sabía que no bastaba con ser buena, tenía que ser excelente, 2 veces mejor, 3 veces más preparada, 4 veces más firme. Y eso no era victimismo, era supervivencia. Muchas mujeres viven esa realidad a diario, desde chefs hasta líderes de TI. Y si eres una de ellas, sabes exactamente de lo que hablo. Pero Camila también comprendió algo fundamental. No necesitaba enfrentarse a cada una de esas miradas torcidas. Necesitaba conquistar el tipo de respeto que no se impone, sino que se construye. ¿Cómo? Siendo innegable. Como alguien que juega tan bien, que incluso quienes no te apoyan tienen que aplaudir. Y eso fue exactamente lo que empezó a hacer, no con palabras, sino con obras. Y adivina qué, fue ahí cuando el ambiente empezó a cambiar, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Era curioso cómo todos se sentían cómodos juzgando a Camila, pero nadie se tomó el tiempo de preguntar por su trayectoria. ¿Y si lo hubieran hecho?
Habrían descubierto que estaban frente a una de las mentes más respetadas de la ingeniería civil del país. Camila había coordinado hospitales enteros con alas modulares, liderado construcciones premiadas por sostenibilidad y modernizado escuelas en regiones olvidadas por el Estado. Pero en una obra donde el machismo era la norma, nada de eso parecía importar. El prejuicio hacía más ruido que el mérito. Y esto le pasa a más gente de la que te imaginas. ¿Cuántos profesionales increíbles conoces que no tienen pinta de jefes? ¿O cuántas veces tú mismo fuiste subestimado por parecer demasiado joven, demasiado callado o demasiado mujer? El mundo no suele ver talento a primera vista, ve estereotipos. Y Camila, a lo largo de su carrera, aprendió a no gastar energía explicando su valor. En vez de eso, aprendió a mostrarlo, porque un buen currículum no grita, construye en silencio. Es como esa historia del iceberg, solo se ve lo que está en la superficie, pero se ignora todo lo que lo sostiene desde abajo, y lo que sostenía a Camila era sólido: técnica, empatía, planificación estratégica, liderazgo real. Mientras los demás coleccionaban suposiciones, ella coleccionaba obras. Pero el tiempo tiene una forma muy especial de cambiar el juego, y muy pronto serían los resultados, no las etiquetas, los que comenzarían a dominar las conversaciones en esa obra. No pasó mucho tiempo para que algo cambiara en el aire, y no fue porque alguien decidió darle crédito a Camila, fue porque los resultados empezaron a gritar donde el silencio era cómodo. Los materiales llegaban puntuales, el almacén estaba organizado como una farmacia, los obreros sabían exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, la obra fluía como un organismo bien alimentado. Y curiosamente, nadie sabía explicar por qué todo marchaba tan bien, hasta que notaron que la culpable usaba labial y casco. Algunos proveedores, acostumbrados a los retrasos, comenzaron a elogiar la precisión del equipo. Los costos, que normalmente se escapan como agua entre los dedos, estaban bajo control. ¿Y los plazos? Adelantados. Algo casi milagroso en un sector que vive de retrasos e improvisaciones. Camila no hizo nada extravagante, simplemente aplicó lo que sabía con disciplina: planificación visual, reuniones breves y objetivas, atención a los detalles que nadie quiere ver, y eso marcó la diferencia. Es como una orquesta. No basta con tener buenos músicos si el director no sabe escuchar el silencio entre las notas. Camila era esa directora de obra. Lo conducía todo con firmeza, pero sin gritar, y poco a poco, las miradas de desprecio empezaron a transformarse en curiosidad. Al fin y al cabo, ¿cómo alguien tan improbable estaba logrando lo imposible? La respuesta estaba ahí, visible, concreta, en cada piso construido con dignidad. Y cuando el dueño de la constructora apareció de sorpresa, no tenía idea de lo que estaba por descubrir. La visita no fue anunciada. No hubo comunicado oficial ni aviso previo. Fue de esas apariciones que suelen causar pánico en gestores desprevenidos. Pero ese día, Camila ni se inmutó. El dueño de la constructora entró de repente a la obra y fue recibido por algo que rara vez veía: organización impecable, equipo sincronizado y un silencio productivo en el ambiente. Era como si todo estuviera ensayado, pero lo que vio era simplemente fruto de una competencia constante. Caminó entre los bloques en construcción, observó la limpieza de los pasillos, los equipos en su lugar, los trabajadores concentrados y bien orientados. Notó que los tableros de metas estaban actualizados, que los cronogramas eran visibles, y lo más sorprendente, que todos sabían exactamente quién estaba al mando. Sin focos ni reflectores, Camila ya se había convertido en el eje de toda la operación. Y ahí, al preguntar casualmente quién era la responsable de todo eso, escuchó un nombre pronunciado con respeto y hasta con cierto orgullo. «Es la ingeniera Camila, señor». Esa respuesta, corta y directa, resonó más fuerte que cualquier presentación en PowerPoint. No preguntó su apellido, no pidió el diploma, no quiso saber su cargo formal. La eficiencia hablaba más fuerte que los títulos, y en ese momento, su mirada cambió, no solo respecto a la obra, sino al concepto de liderazgo. Ese tipo de liderazgo que no necesita credencial dorada, porque lleva la autoridad en las actitudes. Pero lo que vería después, lo cambiaría todo. Días después de la visita sorpresa, Camila fue invitada a presentar el avance de la obra en la sede de la constructora.
Un ambiente frío, lleno de trajes bien planchados y sonrisas forzadas, el típico espacio donde la competencia se mide por apariencias. Pero ella entró con algo que nadie esperaba: resultados. No era un discurso adornado ni promesas vacías. Era un dossier de obras entregadas antes del plazo, con fotos, gráficos, métricas y testimonios. Pruebas, no opiniones. En la pantalla aparecieron imágenes de hospitales modernos con estructura modular, escuelas en zonas periféricas que se volvieron referencia, edificios sostenibles premiados en congresos de ingeniería. Cada diapositiva era una bofetada elegante a la ignorancia de quienes antes la habían tratado como una más intentando hacerse un lugar. El silencio en la sala era absoluto. Ya no había dónde esconderse. Lo que antes era subestimado, ahora era innegable. Y eso es algo que ni el ego más terco puede ignorar. Uno de los ingenieros que antes la había interrumpido ahora bajaba la mirada. Otro, que se rió cuando ella se presentó como jefa de obra, fingía anotar algo para no enfrentar su propia vergüenza. Camila no dijo una palabra más de lo necesario, porque cuando los datos son sólidos, las palabras pueden ser suaves. Y en ese momento, sin alzar la voz, se convirtió en referencia. Pero eso todavía era solo el comienzo de lo que vendría cuando el mundo exterior se enterara. Fue una mañana cualquiera, cuando la noticia se propagó como fuego en pasto seco. Una arquitecta reconocida, con millones de seguidores y prestigio internacional, había visitado la obra liderada por Camila, y lo que vio ahí fue más que eficiencia técnica. Vio coherencia, liderazgo y sensibilidad. Encantada, hizo una publicación en redes sociales destacando a Camila como símbolo de la competencia femenina en la ingeniería. En pocas horas, la publicación se volvió viral. Lo que antes era motivo de burla se convirtió en motivo de orgullo. Las redes comenzaron a debatir la importancia de la representatividad en cargos técnicos. Camila no buscaba reflectores, pero terminó iluminando el camino para muchas mujeres aún invisibles en los bastidores de las grandes obras. La publicación de la arquitecta no solo reconoció su impecable trabajo, sino que también humanizó la figura de la jefa de obra. Y eso es raro. Cuando la competencia técnica y la inspiración personal se encuentran, el impacto es profundo. Pronto llegaron entrevistas, invitaciones a podcasts, artículos en portales de ingeniería y lives con liderazgos femeninos de varios sectores, pero Camila seguía siendo la misma, enfocada, objetiva, con los pies en el barro y la mente puesta en lo que realmente importaba: construir. Ella sabía que la fama sin propósito es solo una distracción, y en ese momento, llegó una nueva invitación a su correo, una que podía llevarla al otro lado del mundo. Era imposible ignorar lo que eso representaba. El correo era directo, pero cargado de un simbolismo inmenso. Camila había sido invitada a dar una charla en un congreso de innovación en construcción civil, en Dubái, uno de los eventos más importantes del mundo, donde nombres consagrados de la ingeniería y la arquitectura intercambian experiencias y presentan soluciones que transforman ciudades. Y esta vez, sería una mujer brasileña, antes desacreditada en su propia obra, quien tomaría el micrófono frente a líderes globales. Era el reconocimiento que ella nunca exigió, pero que el mundo ya no podía ignorar. Camila no llevó fórmulas mágicas ni discursos decorados. Compartió lo que realmente transforma una obra: respeto, escucha activa, claridad en los procesos y coraje para liderar con humanidad. Su ponencia, basada en datos reales e historias vividas entre el barro y el concreto, arrancó aplausos de pie, no por espectáculo sino por identificación. Muchos allí, incluso viniendo de países ricos, vieron en ella el reflejo de lo que faltaba en sus propios equipos: alma en la planificación y propósito en la entrega. Al final, fue rodeada por profesionales de Noruega, Japón, Kenia e India, personas que nunca se habían preguntado qué podía enseñar una mujer brasileña y que ahora querían aprender más. Y Camila, con su manera serena, respondió a todos con la misma simplicidad que usaba en la obra: solo necesitamos que alguien crea en nuestro ladrillo. Ella no sabía que esa frase tendría eco internacional y que su impacto volvería a tocar directamente el lugar donde todo comenzó. Los mismos colegas que antes se burlaban a sus espaldas, ahora se esforzaban por preguntar, escuchar y aprender. No fue un cambio repentino, pero sí real. Poco a poco,
Los obreros comenzaron a entender que el respeto no es un gesto amable, es un cimiento. Y también comprendieron que el liderazgo de Camila no se basaba en imposiciones, sino en constancia. Ella no solo había levantado paredes, había moldeado una nueva forma de trabajar, con empatía y profesionalismo caminando juntos. El cambio fue tan profundo que la empresa, hasta entonces reacia a adoptar políticas inclusivas, creó un programa específico para incentivar la presencia de mujeres en cargos técnicos y de liderazgo. Se ofrecieron cursos internos, se contrataron consultorías especializadas y se comenzó a cultivar una nueva cultura. No se trataba solo de género, se trataba de competencia donde antes solo existía resistencia. Y Camila, sin alzar la voz ni exigir revoluciones, había provocado un giro silencioso e irreversible. Algunos de los que se rieron de ella al principio se convirtieron en sus mayores defensores. Otros aún sentían vergüenza por haber dudado, y usaban eso como motor para cambiar sus propias actitudes. Así es como ocurren las verdaderas transformaciones, no con eslóganes, sino con ejemplos vivos. Y Camila se convirtió en eso, un ejemplo. Pero ella sabía que todavía había algo más profundo que transmitir, algo que no estaba en los informes ni en las credenciales, algo que tocaba directamente el sentido de construir. Al cierre de una de las capacitaciones internas de la constructora, Camila fue invitada a decir unas palabras. No usó diapositivas, no llevó guión, solo subió al pequeño escenario improvisado y dijo con calma: construir no es solo poner ladrillos, es tener respeto, visión y valentía. La frase golpeó como un martillo en la mente de muchos ingenieros presentes, porque resumía, en una línea, lo que muchos tardan años en comprender, y otros, lamentablemente, nunca entenderán. Después de eso, la frase pasó a estar impresa en los cascos del equipo, en los murales internos de la empresa y hasta en los correos institucionales. Pero lo que pocos sabían era que había nacido en una noche solitaria, tras otro día más de desconfianza y lucha silenciosa. Camila la escribió en un cuaderno viejo, como un recordatorio para sí misma, como quien planta una semilla de esperanza en medio del concreto. Y mira tú, esa semillita se volvió un bosque. Inspiró a toda una nueva generación de profesionales a hacer las cosas de forma distinta. Hoy la empresa cosecha los frutos de una cultura más inclusiva, más eficiente y, sobre todo, más humana. Camila sigue en las obras, con los pies firmes en el suelo y la cabeza llena de ideas, pero ahora es vista como mentora, referente y ejemplo, y quienes antes decían que una mujer no puede construir una casa, hoy le piden consejos para levantar toda una empresa. Pero antes de cerrar esta historia, déjame contarte cómo todo esto también puede transformar tu camino. Ahora dime, ¿cuántas veces has sentido que tienes que hacer el triple solo para ser visto? ¿Cuántas veces has tragado la incomodidad, ignorado la burla, fingido no escuchar, solo para seguir adelante con dignidad? La historia de Camila es la historia de muchas personas que son buenas pero que, por no parecer lo suficientemente buenas, son constantemente relegadas. Y eso duele. No es exageración, no es victimismo. Es una verdad silenciosa que mucha gente carga en silencio. Pero hay algo que el tiempo siempre revela. La verdad sobre quién construye de verdad. No sirve de nada tener la credencial más bonita si no soportas el peso de un proyecto real. No sirve usar palabras rebuscadas si no sabes respetar a la gente sencilla. Y no sirve memorizar discursos de diversidad si en la práctica solo reconoces a quien se parece a ti. Camila no pidió respeto. Construyó tanto, con tanta constancia, que el respeto no tuvo más opción que inclinarse ante ella. Y aquí entras tú, porque esta historia no es solo sobre una mujer que venció el prejuicio, es sobre alguien que demostró que el resultado no tiene género, que la excelencia no tiene rostro, y que el liderazgo no necesita gritar, necesita claridad. La pregunta es, ¿qué estás construyendo en tu vida? No hablo solo de obra física, sino de reputación, propósito, elecciones. ¿Estás viviendo como quien apila ladrillos por obligación o como quien levanta algo que inspirará a otros incluso cuando ya no estés aquí? Quizás tú hayas sido Camila alguna vez, esa persona desacreditada, apartada, que tiene que probar 100 veces para recibir la mitad del reconocimiento. Si es así, que sepas que no estás solo, y que tu camino,
por más difícil que parezca, tiene valor. Cada vez que eliges hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve, estás moldeando un legado. Y el legado no se construye con prisa, se construye con firmeza. Ahora bien, tal vez tú fuiste el otro lado, el que se rió, el que dudó, el que descartó a alguien por su forma de hablar, de vestir, de existir. Si fue así, está bien reconocerlo. Lo importante es no repetirlo. El mundo necesita menos juicio y más disposición para ver de verdad, y reconocer eso también es una forma de construir una nueva forma de ser, de liderar, de convivir. Por eso hoy te hago una invitación, no una envuelta en palabras bonitas, una práctica. Mira a tu alrededor. ¿Quién está siendo subestimado cerca de ti? ¿Quién está haciendo mucho con poco y aún no has valorado? Y más importante, ¿qué puedes construir hoy que hará la diferencia para alguien mañana? La vida sí se trata de construir, pero no sirve de nada levantar rascacielos si vives demoliendo personas con tus palabras. No sirve abrir empresas si cierras puertas a quienes son diferentes. No sirve hablar bonito si tus acciones huelen a soberbia. Camila, sin decir una sola palabra arrogante, se convirtió en un espejo, y del tipo de espejo que hace que muchos bajen la mirada, no por vergüenza de ella, sino por, finalmente, verse a sí mismos. Y eso es lo más poderoso, cuando tu trayectoria se vuelve incómoda para quienes viven cómodamente, cuando tu excelencia desarma la arrogancia ajena, cuando tu respeto se impone, no por la fuerza, sino por tu presencia. Y no necesitas ser maestra de obra para vivir eso. Puedes ser madre soltera, joven iniciando su carrera, profesional de recursos humanos invisibilizado, anciano que el mundo ya no escucha. Todos, en alguna etapa, somos llamados a construir algo, incluso entre ruinas. Y si estás ahí pensando en rendirte porque nadie te reconoce, piensa en Camila. Ella escuchó el peor tipo de crítica, la que no se dice en voz alta, pero vive escondida en miradas, chistes y silencios. Y aún así, continuó. Porque lo que importa al final no es cuántas veces intentaron detenerte, es cuántas veces tú elegiste seguir, a pesar de todo. Así que dime con sinceridad, ¿vas a seguir esperando ser notado o vas a dejar que tus resultados hablen más alto? ¿Vas a seguir implorando reconocimiento? ¿O vas a construir algo tan sólido que nadie podrá fingir que no lo ve? ¿Quieres ser recordado como quien se quejaba de los obstáculos? ¿O como quien construyó puentes por encima de ellos? Si esta historia te tocó, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, no la dejes pasar. La vida ya tiene suficiente ruido. Necesitamos más voces con propósito, más gente dispuesta a construir con respeto. Y si tú quieres ser parte de eso, suscríbete aquí al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesita escucharlo hoy. Aquí, no solo encuentras historias. Aquí encuentras dirección, reflexión y ese empujoncito que te faltaba para convertir tus planes en estructuras reales. Y mira, no necesitas empezar con una pared completa. Empieza con un ladrillito, pero colócalo en el lugar correcto, con intención, porque el mundo puede reírse de quien empieza pequeño, pero está obligado a respetar a quien termina grande.